Muy buenas noches. El Centro Ministerial Global les saluda. Educación de Reino, Conexiones de Reino, nuestra sexta clase de Teología Paulina. Ha sido bien edificante y de mucho aprendizaje. Vamos a compartir, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y me puede avisar si se ve la imagen. Amén, amén, amén. Bueno, ahí tenemos a Pablo con pelo, pues no lo conseguí calvo. Y bueno, Corintios. Hoy vamos a hablar de Corintios. No voy a extenderme tanto hoy porque tengo que ir a predicar un velorio de un amigo, un conocido que murió electrocutado. Bueno, Corintios, Corintios, Corintios. La gran carta a los Corintios. A esta carta la llaman la escuela del carácter cristiano, porque forma a la iglesia en ética, en santidad y en orden espiritual. Y qué difícil es preguntarle a alguien cuando usted le habla de Corintio, para quién fue escrita, por quién fue escrita, cuál era el énfasis, cuál era su contexto, qué quería decir. No, entonces la escuela del carácter cristiano, Corintios, específicamente, tienen que tienen que tienen que pagar el micrófono, por favor. Espérate, que yo empiezo a caminar por el día del día. Por favor, tiene que apagar el micrófono. Hermana Marta Domínguez, tiene que apagar el micrófono, al favor. Porque ya estoy aquí compartiendo la pantalla. Bueno, ok. Bueno, Corintio, la escuela del carácter cristiano, porque forma a la iglesia en ética, santidad y orden espiritual. Y yo quiero hacer una pregunta y dejarla ahí. ¿Será que estas tres palabras tienen un orden dentro de nuestra iglesia de una manera sistemática, progresiva e intencional? Bueno, yo lo dejo bajo su propio pensamiento. Entonces vamos a ver la introducción. Tiene que pagar mi hermana Marta el micrófono, hágame ese favor. Y cuando quiera participar me avisa y con gusto. Introducción. Corintio, por ahí tenemos una forma ahí de... Introducción general a las cartas a los Corintios. El autor, sí, según los eruditos, dicen que fue el autor el apóstol Pablo. Primera de Corintios entre el 54 y 56 después de Cristo. Desde Éfeso. Segunda de Corintios entre 55 y 57 desde Macedonia. Fueron escritas en dos lugares diferentes. Se dice que fueron 4 cartas, pero después le hablo de eso. Lugar de destinatario, Corintio, obviamente, una ciudad cosmopolita de Grecia, famosa por su comercio, libertinaje moral y diversidad religiosa, algo parecido quizás a la actualidad. La fundación de la iglesia lo habla en Hechos 18. Pablo la fundó en su segundo viaje misionero. El contexto, una iglesia dotada de dones espirituales, pero inmadura, dividida y afectada por el ambiente corrupto de la ciudad. Así que esta es una introducción general acerca de esta carta de Corintio, en las cuales hay muchas especulaciones deductivas y que no profundizan con la verdad real en la que la carta se originó. 2. Sistematización doctrinal de Primera de Corintios. Nos vamos a dirigir en este momento hacia los capítulos 1, del capítulo 1 al capítulo 4. División y sabiduría cristiana. Esto podemos decirlo de esa manera general, como ese título. División y sabiduría cristiana. O sea, la iglesia estaba muy dividida y
para poder sacar a la iglesia de una división hay que ir a la fuente, a una sabiduría cristiana. Tema: unidad en Cristo, rechazo al partidismo. Palabras clave: cruz, sabiduría de Dios, locura para el mundo. Entonces, en ese tema del capítulo 1 al capítulo 4 podemos entender que hay un gran problema en Corintios. Les hablé anticipadamente que las cartas son correspondencia ajena y fueron escritas para resolver un problema puntual de ese lugar, un problema puntual, y no había unidad y había un rechazo al partidismo, o sea, los que tenían más plata, los que tenían más conocimiento, y habían divisiones de grupo en grupo, y Pablo necesitaba traer orden a las informaciones que le llegaban de Corintios. Entonces, la doctrina, lo que él empieza a explicar como una enseñanza para poder de alguna manera traer orden a esa situación, a esa situación. Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justicia, santificación y redención. En el versículo, el capítulo 1, versículo 30. Y trata de corregir un problema a través de la división por líderes humanos. Unos son de Apolos, otros son de Silas y otros son de otra persona. Entonces, para hacer la historia corta, para hacer la historia corta, el capítulo 1, versículo 4 habla de que de una entrada para poder arreglar el problema de la división y el partidismo, ese partidismo a través de la sabiduría de Dios. Pablo fundó una iglesia vibrante. Sin embargo, cuando se va él, empiezan ciertas desórdenes, y entre ese desorden también hay que entender que era una iglesia muy joven que había recibido a través del ministerio del apóstol Pablo los dones espirituales, la revelación de los dones espirituales, la revelación del Espíritu Santo, pero todavía no eran gente formada en carácter, no eran gente, era una iglesia que iba creciendo en conocimiento y en revelación. Así que de alguna manera se puede justificar porque había mucha falta de conocimiento, como mucha gente tiene falta de conocimiento. El capítulo 5, el capítulo 5, un momentito. Ok. El capítulo 5 al capítulo 7 habla de la pureza moral y de las relaciones personales. Habla acerca del tema de la santidad sexual, la disciplina eclesial, el matrimonio y la soltería. Ok. Y la soltería, doctrina: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso lo dice 1 Corintios 6, 19. ¿Y cuál es el problema que intenta corregir en estos capítulos? La tolerancia al pecado sexual. Como ustedes saben, Corintio era una ciudad perversa donde practicaban todo tipo de inmoralidad, y la iglesia de alguna manera estaba siendo permeada por esa conducta pecaminosa. Ahora, ¿cree usted que el mundo trata de influenciar la iglesia de nuestros tiempos? El capítulo 8, el capítulo 8 al capítulo 10 habla acerca de la libertad cristiana y responsabilidad. Tema: comer carne sacrificada a ídolo, escándalo al hermano, problemas insignificantes que se volvieron un cáncer y que provocaron una división. Entonces, la enseñanza era, o la doctrina era, la libertad está subordinada al amor.
¿Por qué? Porque la gente criticaba, juzgaba con una liberalidad, pero no usaba el amor. ¿Qué intentaba corregir Pablo en estos capítulos? El mal uso de la libertad cristiana para juzgar y también para vivir una vida en libertinaje. Una vida en libertinaje. Y vaya qué difícil era ser cristiano en esa época, donde no había ningún tipo de tabú, donde no había ningún tipo de temor, ni una regla que te decía eso estaba malo, que tú podías ser, había una dualidad donde podías hacer con tu cuerpo lo que quisiera, porque el que se santificaba era el espíritu. Wow, ¿no? Qué difícil cuando te crías bajo esa forma, viene una nueva revelación de Dios y tú te ajustas a una nueva forma de vida. Verdaderamente tiene que ser la revelación del Espíritu Santo para que cambies esa estructura cultural y social. El capítulo 11, el capítulo 11 y al 14 habla acerca del orden en el culto y los dones espirituales. Aquí hay mucha, yo creo que aquí va a haber algunas preguntas acerca de los dones en el culto espiritual y la administración eclesial. Temas, roles en la iglesia, la cena del Señor y los dones. Palabras claves para del 11 al 14, amor, edificación, profecía y lengua. ¿Y cuál es la enseñanza de todo esto? El amor es superior a todos los dones, en el capítulo 3, y eso usted lo sabe muy bien. No está desestimando los dones, lo está diciendo que el amor es superior debido a que ellos se estaban dándole más importancia a eso y juzgaban, querían tener posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. El capítulo 15, y ya vamos a entrar a alguna pregunta. El capítulo 15 habla acerca de la resurrección. ¿Y cuál es el tema? Defensa de la resurrección de Cristo y de los creyentes. ¿Cuál es la palabra clave? Primicias, transformación, victoria sobre la muerte. ¿Cuál es la enseñanza que quiere dar Pablo en este capítulo? La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no fuese resucitado, entonces en vano es nuestra fe y ese es el fundamento. Y ese es el fundamento. Abre la puerta. ¿Cuáles son los errores actuales? ¿Cuáles son los errores actuales y comunes y su respuesta con base en Primera de Corintios? ¿Cuáles son? Versículo clave, el versículo clave más el error común que trae una respuesta bíblica. Primera de Corintios 6:12 dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Este versículo trae una respuesta bíblica que a la justificación del pecado como una libertad cristiana. Pablo aclara que no todo conviene ni todo edifica. Que no todo conviene ni todo edifica. La libertad está sometida al amor y a la santidad. Escuche bien, la libertad está sometida al amor y a la santidad. Otro error con otra respuesta bíblica, Primera de Corintios 14:34, las mujeres callen en la congregación. ¿Cuántos problemas no han visto con esto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Silenciamiento de la mujer en todo rol espiritual. No, Pablo regula el desorden, no prohíbe el ministerio femenino. Ver también Primera de Corintios 11:5, donde se menciona que oran y profetizan. Por eso hay que leer bien el contexto. Primera de Corintios 5:1 al 13 dice, tolerancia del pecado sexual en la iglesia. ¿Y qué es lo que quiere Pablo hablar acerca de esto? Algunos evitan corregir para no juzgar. Pablo enseña que dentro de la iglesia sí se debe ejercerse disciplina amorosa. Mire cómo Pablo empieza a traer un orden a la iglesia. Primera de Corintios 11:29 dice, la cena del Señor como rito vacío o sin autoexamen. Pablo quiere corregir un problema que se estaban dando, que comían, que no comían, que se molestaban en la plena cena, si tú comes, si no comes, etcétera. Y él lo que quiere dar a entender es que, y respetar la comunión como símbolo sagrado de unidad, y respetar la comunión como símbolo sagrado de unidad,
Pablo llama a discernir el cuerpo, o sea, la comunidad, y exhortar a la autocrítica. O sea, la autocrítica es cómo está mi vida espiritual, cómo estoy yo para tomar esa cena del Señor. Primera de Corintios 12:14 dice el don de lenguas como señal de espiritualidad superior. Había un desenfreno, era una exaltación desordenada de un don sobre otro. Pablo establece que el mayor don es el amor y que todos los dones son para edificar el cuerpo. Vamos a ver, estos pensamientos teológicos sobre Primera de Corintios de grandes hombres como Antonio Piñeiro acerca de la teología paulina de Corintios. Primera de Corintios es una carta profundamente pastoral donde Pablo despliega no solo corrección, sino un llamado al amor como centro de la comunidad cristiana. La cruz es el criterio hermenéutico que reordena la vida de la iglesia. Cuando dice que es el criterio hermenéutico, lo que está diciendo, la cruz es la profundidad que reordena la vida de la iglesia, la humildad, la santificación, la integridad, el propósito. Otro teólogo llamado Karl Barth dice, Primera de Corintios no solo es una epístola a una iglesia dividida, es una epístola al hombre moderno que ha sustituido la sabiduría de Dios por la arrogancia de sus propias luces, de querer ser más que los demás, de que Dios lo use más, de que ellos tienen al Espíritu Santo, de que hablan varias lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Gordon Fee, el mensaje de Primera de Corintios es que la iglesia debe ser diferente del mundo, donde hay caos y egoísmo. Pablo ofrece el espíritu y el amor como alternativa radical, porque si no, seríamos igual al mundo. F.F. Bruce dice, Pablo no evade los problemas, los enfrenta con verdad, pero también con paciencia. Él apunta al Cristo crucificado como modelo de vida, humildad y comunidad. No se puede ser un cristiano solitario, solo, nada más orando en una cueva, sin tener comunidad. Si eres pastor o eres oveja, si eres evangelista, eres un predicador a carta cabal. Si eres un profeta, bueno, vives encerrado, sales a dar tu palabra y a lo mejor no eres muy querido. Si eres un apóstol, bueno, andas haciendo muchas cosas importantes dentro del reino, confirmando, abriendo fundamentos donde no los hay. Si eres maestro, enseñando. Pregunta de reflexión con respuesta. ¿Qué nos enseña Pablo sobre cómo debe funcionar una iglesia en medio de una sociedad dividida como la de Corintios? Buena pregunta. Quedan 10 minutos. Si se termina, por favor, le encomiendo que vuelva a conectarse al mismo link, ¿sí? Por favor. ¿Qué nos enseña Pablo sobre cómo debe funcionar una iglesia en medio de una sociedad dividida como la de Corinto? Respuesta, que el amor, capítulo 3, que está en el capítulo 13, el orden, la edificación mutua y la centralidad de Cristo crucificado son las claves para vivir una vida en unidad. ¿Cuál es el mayor antídoto que Pablo propone para la inmadurez espiritual en la iglesia? Respuesta, el evangelio de la cruz, 1 Corintios 1:18, y la madurez que brota del amor cristiano. La madurez. Era una iglesia con muchos dones y con muchas cosas, ya vamos a hacer las preguntas, pero inmadura. Inmadura. A llegar acá. ¿Qué enseñanza de 1 Corintios sigue siendo urgente para las iglesias actuales? Respuesta, que sin amor y sin discernimiento espiritual, aún los dones más espectaculares carecen de valor. Capítulo 3. Dejo de compartir y empieza la reflexionadera. Empieza la reflexionadera. Mi querido hermano, le había hablado de que necesitaba que ustedes releyeran Corintios para poder formar algunas preguntas, si puede abrir su Biblia si quiere, para poder darle contexto a algunos pasajes que tiene que ver más con sus dudas, ¿verdad? Porque yo le estoy hablando de manera general para comprender
el contexto y la importancia de lo que quiere dar a conocer esta carta. Recuerde que es una carta, recuerde que es una resolución de problema, no es un establecimiento de una doctrina que rige la iglesia actual. Sí podemos tomar cosas que en esencia no contradicen el camino de Cristo y la ética de Cristo, pero son condiciones y son acciones que nos permiten tomar un modelo de orden que trajo Pablo y que de alguna manera hay algunas cosas que se identifican y todavía siguen siendo una problemática en nuestro tiempo. Ahora, la pregunta para todos ustedes: ¿qué versículo, qué cosas de Corintio aplicamos en este momento de manera que usted cree de manera errónea? Ahora arranque usted, por favor. No le dé miedo de abrir el micrófono ahora. No le dé miedo. ¿Qué cosas hablan las personas de Corintio, que no concuerdan con la esencia de lo que quiso escribir el apóstol Pablo y que lo están estableciendo como algo para este tiempo? Veo a Albeiro con unas ganas de hablar, está rebobinando ahí, está dándole vuelta al... Bueno, ya no es CD, ya está es el internet dando vuelta. Antes uno decía, le está dando vuelta al CD, ahora le está dando vuelta al... Está cargando. Ya todos los conceptos cambian. Una pregunta más allá. O una reflexión, Angermer, los que están acá, para que podamos ir más allá. De repente no le puedo contestar porque no sé cuál es su inquietud acerca de Corintios, acerca de algún versículo que le cause un poco de, que tenga una aplicación. Eh, Yo tengo una que, pregunta, mi pastor, dígame. eh, sobre donde Pablo habla y donde Pablo instruye que a las mujeres a guardar silencio en la congregación. Bueno, O sea, es un debate en el cual muchos se enfrentan en este tiempo. Eh, por ejemplo, algunos lo pueden interpretar como una regla cultural y otros lo aplican como una doctrina para la iglesia. sí, bueno, ¿Usted cree? acaba de decir, eh, vamos a decirlo como se habla académicamente. Son posturas, ¿verdad? Está la postura tradicional y está la postura exegética. ¿Qué significa la postura exegética? La postura que va al contexto bíblico para que el contexto bíblico hable de qué se trataba, y está la estructura tradicional que está enmascarada con asuntos políticos, con asuntos culturales de la nación y, y criterios hermenéuticos, pero no exegéticos. Hermenéutica o teología de lo que yo pienso, la teología de la deducción. Yo deduzco esto es lo que dice la Biblia, pero no voy a fondo a entender qué era lo que realmente pasaba. Y lo que realmente pasaba en Corintio, que la mujer calla en congregación, es que a la mujer había una diosa llamada Diana de los Efesios, que se le hacía una adoración, una adoración, y las mujeres se rapaban todo el pelo, ¿verdad? Esta es una de las problemáticas. Y a la mujer se le mandaba a poner el velo. Por eso es que en Venezuela y en algunos países de Latinoamérica, si la mujer no usa velo, no puede ministrar, no puede estar en la iglesia. No sé si eso pasa en alguno de sus contextos. En Venezuela hay muchos lugares donde todavía si la mujer no usa Y, velo, y aquí, mi pastor, aquí en Estados Unidos yo he ido a muchas iglesias que es con velo toda. ok. Y el velo
el velo se le ponía para tapar que la mujer no tenía, se había rapado como el hombre, se había rapado como el hombre, entonces ya la mujer estaba agarrando la costumbre de raparse la cabeza, entonces no había una manera de distinguir quién era hombre y quién era mujer. ¿Me hago entender? No había una manera. No había una manera de distinguir quién. Entonces, bueno, si no, bueno, ponte un velo porque para diferenciar quién es hombre. Y en una cultura sexualizada donde no importaba si había que estar hombre con hombre, mujer con mujer, Pablo quería traer como un orden en ese momento. Perdón, mi pastor, sí, porque eso además pasó en Corinto, ¿verdad? Eso pasó nada más En las otras en iglesias no pasaron. ninguna otra iglesia pasó porque las mujeres no tenían la libertad para cortarse el pelo completo. Una mujer que se afeitara Claro, el pelo completo así, la agarraban y capaz que la mataban. O sea, claro. imposible. Solamente por esa cultura de libertinaje sexualizada, una cultura sexualizada. Entonces Pablo tiene que corregir eso en ese momento. Acuérdese que la iglesia apenas es naciente. Imagínense, años 55, años 56, una iglesia joven, todavía no entendemos bien los dones, todavía no entendemos bien el mover del Espíritu Santo, todavía no entendemos muchas cosas. ¿Sí me hago entender? La iglesia todavía no entiende muchas cosas. Es más, la Biblia no existía. Si apenas se estaba escribiendo la carta, Pablo resolviendo problemas y después se establece la Biblia a través de todas las cartas y se forma un canon bíblico. Entonces se está resolviendo un problema donde por lo menos en mi país, Venezuela, no es cultura de dejarse crecer el cabello. No es cultura. En Venezuela, el que tiene cabello largo, para nuestra cultura antigua, es gay. Es gay. O sea, el hombre tiene que cargar el pelo bajito. Esa es cultura. Y lo máximo que puede cargar un llanero es un sombrero. Y eso, bueno, y eso ya. Pero no es cultura tener el cabello largo. Por lo menos en Venezuela. Ahora, en Corintios, Pablo trae esa calla en congregación. ¿Por qué la mujer tenía que callar en congregación? Porque se habían levantado estas mujeres que no tenían aspecto de mujeres, escuchen bien, no tenían aspecto de mujeres y necesitaba, escuche bien, en ese momento también la cultura femenina de alguna manera tenía un poder sobre el hombre para hacer muchas cosas. Ahora, ¿eso se parece ahorita a la actualidad? Porque hay muchos ministros que se ven fuertes, pero quien manda detrás de bastidores es la esposa. Él no es la cabeza, sino que la cabeza es la mujer. Entonces, a la final, Pablo tenía que también dignificar al hombre, pero tampoco estaba desestimando. Pablo no se puede contradecir en Corintios lo que dijo del hombre y la mujer somos uno en Romanos. No sé si nos acordamos. Pablo dignifica a la mujer en Romanos y en Corintios quiere resolver un problema. Quiere resolver un problema donde la mujer quería pasar por encima del hombre. Eso no lo dice nadie, pero la mujer quería pasar por encima del hombre. Y no es que el hombre está por encima y eso, no, sino que esa situación no distinguía y había que resolver un asunto que se podía convertir en un problema cultural y en un problema para la iglesia, porque todavía la iglesia no tenía, la mujer no tenía una liberación femenina como lo tiene ahora. No sé si me hago entender. O sea, la mujer podía hacer muchas cosas tras bastidores, pero no tenía visualmente una posición todavía como ahora de igualdad. No la tenía y contradecía las leyes del momento. Pablo no era como que en contra de las mujeres, no, sino que a través de los tiempos se van preparando situaciones para que llegue el momento de que las cosas se den. O sea, llegó el tiempo de que la mujer se dignifique en el trabajo, en el ministerio y todo empieza a ser de otra manera. Pero Pablo lo habló en Romanos. Pero pasar esa opinión teológica de Pablo en el momento, no, pasaron muchos años para que se hiciera una realidad, ¿o no? Pasaron muchos años. Pueden abrir su pueden abrir ahí, abrir su cámara para sentirme un poco que más estoy con ustedes, porque así me siento como que. Ahora, Como solo. sí, ahora,
En el caso del cabello, dice, la mujer tiene su cabello, ese es el velo. Pero la verdadera protección de la mujer es el hombre. La verdadera protección de la mujer es su esposo. La que la cubre es el esposo. Y la cobertura es lo que te protege. La cobertura es lo que te hace estar en qué? En sometimiento. La Biblia, Pablo también dice después de que la mujer ame a qué. No, no dice que la mujer ame al hombre. La Biblia no dice que la mujer ame al hombre, que los amemos unos a los otros. Dice, amen los hombres a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Nos lanzó tremendo barranco, Angerme nos lanzó tremendo barranco, Lapor nos mandó tremendo. Y a la mujer le dijo, sométanse, estén en cobertura. Sométanse. Por eso al hombre no le interesa que la mujer lo ame, al hombre lo que le interesa es que la mujer lo respete. No sé si me hago entender, suena un poquito, pero el hombre lo que le interesa es que la mujer, una mujer le puede mostrar mucho cariño a un hombre, pero si no lo respeta, ese cariño no vale nada. Al cambio, el hombre tiene que mostrarle respeto, cariño, sacrificio y todo eso. Ese es el deber ser. ¿Sí me hago entender? Ay, 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 o uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Eh, uy, 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 ¿verdad? Es así. Entonces Pablo no se contradice, Pablo dignifica a la mujer, pero tiene que resolver un problema porque si no todas las muchachas se le van a cortar el pelo como unos hombres. Imagínense usted que todas las muchachas vengan con el pelo rapado a la iglesia. ¿Usted qué hace? Se me pone aunque sea algo en la cabeza. Pablo está solucionando un problema sencillo. Dígame usted. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, yo usaba el pelo así como el pibe Valderrama. No sé, bueno, no sé si usted se acuerda del pibe Valderrama, un pelo así, y estaba en la iglesia. Y yo era líder de jóvenes. ¿Y qué pasó? Todos los jóvenes empezaron a ponerse ese pelo así. Los que lo tenían liso le crecía bonito, pero los que lo tenían así afro como yo, era una cabeza sobre otra cabeza. Y me ponía un cintillo así. Y mi abuela, que era la pastora, le dice a uno de los muchachos, ay, córtate ese pelo, que tiene, parece que un león. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del chico? Bueno, si el líder se corta el pelo, nosotros no lo cortamos. Son cosas que... Entonces, Pablo tenía que traer un orden porque cada iglesia tiene un orden. La iglesia donde está la pastora Marta no tiene nada que ver la iglesia en las reglas que tienen donde está nuestro hermano La Pos. No tiene nada que ver las reglas. Si se ponen un lacito aquí para verse más cristiano, si se ponen... Esas son reglas humanas, esas son reglas cristianas. Corintio necesitaba un ordenamiento porque se iba a salir de control el arrancarse todo el cabello. Porque era, si la mujer se arrancaba todo el cabello era normal. Pero el trasfondo de raparse el cabello era un trasfondo de idolatría, era un trasfondo de adoración a quien, a Diana de los Efesios. Entonces, como tenía un trasfondo de adoración, entonces Pablo tenía que cortarlo. Pablo tenía que cortar eso y decirle, bueno, así como está esa mujer, no me puede ministrar, porque le es honroso a la mujer tener su cabello ¿qué? Largo. Y su cobertura es el hombre. Usted es la cobertura de su esposa. Y de la mujer soltera, ¿cuál es la cobertura? Cristo. Cristo es la cobertura. Y de la mujer, su esposo. Los que están casados dicen, ay, me metiste en tremendo problema ahí. Ahora que la mujer sabe que tengo que amarla como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Ay, hombre. Qué Es más, bendición. la Biblia no te dice, entiende a tu mujer, ámala. Si te dijera, entiéndala, pero no es así. Ahora, otra pregunta acerca de Corintio, acerca de los dones espirituales. Creo que eso es una pregunta que usted debe tener.
Yo quiero que usted empiece a amplificar qué concepto tiene usted acerca de los dones espirituales. Según lo que lee usted en Corintios, ¿qué concepto tiene usted acerca de los dones espirituales? Primero tenemos que entender que había una pelea de egos, como en las iglesias, quién canta, quién habla más lengua, quién Dios lo usa más, quién tiene más unción. Y Pablo se enteró de eso y dijo, no, ¿qué pasa? Ajá, Julieta, habla. Sí, ese comentario yo quería hacerlo sobre que hay iglesias que predican, o vamos a decir, hacen la doctrina del uso excesivo de los dones espirituales como como una señal de espiritualidad. O sea, si tú no tienes tantos dones, tú no tienes esa comunicación y esa intimidad con Dios. Hay muchas iglesias que procuran que sus miembros tengan como muchos dones para entonces ellos decir que dentro de su iglesia sí está Cristo. Amén. Así es, así es. Pablo no está desestimando los dones. Pablo está desestimando es que no desarrollan los dones con amor. Él no está, porque él dice, procuren los dones, pero sobre los dones profeticen. Y ahí sí no les gusta mucho. Yo prefiero que entretener los dones que profeticen. Eso lo dice en Corintios 13. Volviste a levantar la mano. Sigue hablando. Sí, exactamente, que Pablo lo que buscaba, lo que decía era que hay que hacerlo es bajo, con amor, con idea de bendecir a los demás. Hasta que mi participación, ahora mi mamá quiere hacer una pregunta. Wandis Ya, Díaz. ya, listo. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga. Yo quiero, pero volviendo atrás a lo Ya, que nos estaba hablando de, del matrimonio, del respeto y la pareja y esas cosas. Yo tengo una duda. dígame. Según en 1 Corintios del 6:18, la Biblia está hablando le está hablando a Corintios sobre las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, la pregunta y la duda que siempre he tenido es que si se considera fornicación a estas parejas que no están legalmente casados, pero que tienen un matrimonio, una unión de hecho por muchos años y están en la iglesia. Oye, Entonces, me acabas de lanzar un batazo, un batazo con un bate no 34 sino 36 de los viejos, de los que usaba Baby Ruth. ujú. De la- ya te voy a responder Sí, esa pregunta de acuerdo a lo que la misma Biblia a través de su contexto nos va enseñando y no a través de una exactitud humana, porque donde la exactitud humana falla, la misericordia de Dios se impone. sí, porque entonces Ya, hay personas, incluso hay iglesias aquí que he escuchado, que están haciendo actos notariales donde parejas conviven como le decimos aquí, concubinato o relación de hecho. Entonces lo hacen bajo un acto notarial, no civilmente casados, y ya para ello, porque ellos aluden de que la Biblia no establece un matrimonio legal, civilmente casado. buena pregunta, esta es una pregunta muy buena y va a quedar grabada aquí, no importa que me maten si algún día lo ven alguno de los... Primero tenemos que entender qué es fornicación. Sí, primero tenemos que entender primero qué es fornicación. La fornicación son las relaciones sexuales antes de qué? Del matrimonio. Ahora, ¿cuándo se daba carta de divorcio? Se daba carta de divorcio cuando la mujer, cuando se casaba con el hombre, que pagaban la dote, estoy hablando de eso, que pagaban la dote, porque el hombre pagaba una dote, si era todo depende del ranking y de la muchacha.
depende de la dote que podía pagar. Por eso es que hay algunos árabes que que no se casan porque como no tienen para pagar la dote, entonces se quedan solteros. Se quedan solteros. Entonces pagaban una dote, le daban la dote por la muchacha y iban a la cámara nupcial. Y si la muchacha, Perdón, mi pastor, que interrumpa. O sea, que eso todavía existe. ¿qué existe? Todavía existe, claro, tienen que pagar Ok, su dote, tienen que ok, pagar su dote, ok. claro, tienen que pagar su dote. Entonces, uno paga su dote y todavía simbológicamente cada quien tiene la esposa que puede tener, según el criterio económico. Entonces, en ese momento, escuche bien, en ese momento iban a la cámara nupcial y si la evidencia que sacaran un trapito con la marca de que la mujer era virgen. Si ese trapito no salía, eso era la consumación del matrimonio. La consumación del matrimonio no era firmar en un papel, yo firmo que tú eres mi propiedad, no. Era cuando él sacaba ese pañito lleno de sangre, donde el himen ya no estaba, el himen ya no estaba, el matrimonio se concretó. Esa era la carta, no había sello notariado, no había registro civil, no había registro civil. Entonces, cuando el hombre dejaba a la mujer por fornicación, cuando la mujer tenía una relación sexual antes de que estuviera con él y él tenía el derecho a decir, ya no la quiero, no la quiero, no la hallé virgen. Por eso te acuerdas que José iba a dejar a quién, a María, pero el Espíritu Santo le dijo a María, le dijo a José, quédate quieto, que tranquilo, estamos aquí parafraseando, tranquilo que yo me encargo, tú sigue ahí. Pero él no quería armar un escándalo porque la podían matar. Entonces podía darle carta, era en fornicación. Ahora, ¿por qué Jesús habla de que es necesario perdonar y que nadie se divorcie? Solo por la dureza del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque lo que unió Dios, que no lo separe los hombres. Cuando hay una unión entre hombre y mujer, hay un casamiento. Hay un casamiento. Hay un casamiento. Entonces, si una mujer está con un hombre, ¿cuál es lo que distingue que hay un casamiento? La unión entre qué? Entre el hombre, Y la mujer. entre el hombre y la mujer. Eso es lo que lo distingue. Esa es la unión. Esa es la unión delante y que no lo separe el hombre. Hay una unión. Entonces, ¿pero qué pasa? Conforme a la dureza de corazón del pueblo de Israel y de las costumbres de los pueblos aledaños donde el hombre podía tener cuatro mujeres, el hombre podía tener cuatro mujeres, escuche bien, que las pudiera mantener. Podía tener cuatro mujeres pudiera tener cuatro mujeres que la podía mantener. Entonces, el hombre buscaba una excusa, escuche bien, el hombre buscaba una excusa para, cuando se le estaba poniendo a la muchacha, sacar cualquier excusa para meter otra. Escuche bien, o sea, esta se me puso viejita, vamos a buscarle cualquier excusa para meter otra. Y así vivían, pero a Dios no se le escapa nada. Y Jesús dice, escuche bien, Jesús dice, hay que perdonar. Y Oseas, escuche bien, hay un libro llamado Oseas donde Dios habla acerca de una mujer prostituta. No sé si usted leyó el libro de Oseas. Y le dice, Sí. cásate con la prostituta y le dice, perdónale y críale el hijo. Y después le dice, así me siento yo con sus infidelidades, pero aún así los he perdonado. Le voy a decir algo aquí, Dios no aprueba el divorcio. Es la dureza de nuestro corazón. Porque lo que unió, el vínculo del pacto es eso. Ahora, para responder la pregunta de la hermana, no se puede llamar fornicación, no se puede llamar fornicación a eso. No se le puede llamar fornicación a eso. Ellos son una pareja. Si ellos, por ejemplo, una pareja tiene 20 años, ella no ha tenido otra pareja y él no tiene otra pareja, ¿qué son? No, no quiero sentarme. No quieres tomarte. ¿Están adulterando?
al menos de que vengan de un trasfondo de otra pareja. Pero si no vienen de un trasfondo de una pareja, él fue soltero, ella fue soltera, es una nueva ley para los tiempos de ahora. Lo que separa a Dios, lo que unió Dios, que no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre. Ahora, es difícil de aceptar, escuchen bien, es difícil de aceptar de que el papel en una cultura donde la mayoría de la gente no llegan en integridad al matrimonio. No sé si me hago entender. Pero cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron y esas personas empiezan una nueva historia. Una nueva historia. Y en Cristo tratamos nosotros de cambiar nuestra vida. Pero la fornicación no tiene, si una persona vive con otro y la otra persona le es infiel, eso no se llama fornicación. Ellos están viviendo delante de las leyes terrenales. Ellos necesitan casarse para poder autenticar una ética donde todos valoramos esa ética, ¿o no? Para nosotros esa ética es muy importante delante de los hombres. Pero delante de Dios, desde el mismo momento que un hombre y una mujer estuvieron juntos, si no le voy a cerrar la puerta, yo te la voy a por cerrar. favor, ayúdenme por favor con el micrófono. O yo mismo voy a, porque me voy a enterar de los chismes que no, me voy a enterar de los chismes que no me quiero enterar. No me quiero enterar de los chismes. Ok, entonces, hermana querida, estas personas se conocen de 20 años, viven juntos. Ellos son una sola pareja desde hace 20 años, no tienen pasado con otra mujer, no tienen. ¿Qué puedo hacer yo? Ahora, en las leyes de la iglesia, si tienen que estar casados, son las leyes de la iglesia, ¿sí me hago entender? Son las leyes de la iglesia. Y si tienen que estar casados por la ley, tienen que estar casados. Esas son las leyes de la iglesia, no salvan ni condenan. Pero decir yo que ellos están en fornicación no es el trasfondo por el cual se llama fornicación. Yo creo que usted entienda eso. La fornicación es cuando alguien se adelantó al proceso de casamiento. Y el adulterio es cuando alguien ya casado con otra persona le fue infiel con otro, ¿sí? Entonces se llama ¿qué? Adulterio. Y sin embargo Jesús le dice perdónalo. Uy, no nos gusta, no nos gusta porque habla del perdón. Ahora, ¿cuántas infidelidades Jesús no ha perdonado a nosotros? Con eso yo no estoy aprobando la infidelidad del hombre y de la mujer, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El asunto es que nosotros queremos, de hecho hay otro versículo que dice que los adúlteros y a los fornicarios los juzgará ¿quién? Dios. ¿Quién soy yo para juzgar sobre la salvación de otro? Yo no soy quien para juzgar sobre la salvación del otro, pero yo tengo que aceptarlos en la iglesia. Ahora, que yo no le dé participación en un ministerio porque tiene que reunir unos requisitos para el obispado y para el liderazgo, eso es otra cosa. Sí me hago entender. Pero yo no puedo juzgar a nadie por eso, porque estaría yo juzgando para salvación. Y Jesús se los digo a sus discípulos, nadie puede juzgar de que quién se salva o quién no se salva. Entonces, yo quiero hacerle entender con este comentario es que la misericordia de Dios está por encima de nuestra rectica que tenemos de vida. Nuestra rectica. Por ejemplo, una persona llega al evangelio, se había casado, no era cristiana. Yo le voy a hacer esa pregunta. Usted me va a solucionar este problema. ¿Qué haría usted? Ya había tenido 2 hijos, pero tiene una nueva pareja, pero no era cristiana. Y ahora llega a Cristo y se casa. ¿Está en adulterio, está en fornicación o está en adulterio? Por favor, analíceme eso. Ya tuvo un pasado, ya tuvo 2 hijos, tuvo otro esposo, no conocían del Señor, ya se divorció,
se divorció de esa pareja, se consiguió a otro, tampoco era cristiano, llegaron a una iglesia, ¡ay, Señor, perdóname, dame salvación! Se casan en el evangelio. ¿Qué pasó? ¿Lo aceptamos o no lo Vida, aceptamos? amén, vidas nuevas. Vida nueva a través de la misericordia y la gracia. Veo a la pastora Marta que quiere opinar algo, está ahí que me dice algo. No, no le escucho, no le escucho. Hábleme. Estoy de acuerdo con el hermano El Germen, vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Ahora está de acuerdo que la fornicación tiene que ver con la decisión que tomé. Ahora, si yo conseguí a la muchacha que no estaba virgen y yo consentí de que no me importaba que la conseguí así, ya no la puedo echar para atrás. Uy, gloria a Dios. No, no, claro que no. Pero ahora voy a decir algo peor. Ahora voy a decir algo que le va a volar la cabeza. Cuando una mujer le era infiel a un hombre en Arabia, la mujer tenía que arrancarle la cabeza o matarla a pedrada. Usted sabe que la ley era la mujer y el hombre, tú sabes, el hombre, ya. Sin embargo, habían hombres que estaban enamoradísimos de sus mujeres y que por esa infidelidad ellos no iban a dejar a su mujer. Escuche bien, o hay esos casos, usted no conoce casos. Claro que sí los conoce. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre tenía la potestad de matar a la mujer, tenía toda la potestad de que arrancarle la cabeza, pero si decidía perdonarla, más nunca podía recordarle esa infidelidad, porque si no, el agresor iba a ser él, porque él pudo haberle hecho justicia en el momento que debía. Y ya que la perdonó, ya no se puede olvidar. ¡Uy, qué lindo! Así tipifica a Dios cuando olvida todo, él más nunca recuerda. Qué bueno eso. Me gusta. Padre. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que perdona y empieza a hacerle la vida imposible a la mujer. Y que tú me montaste cacho, no, pero entonces, déjame o suéltame. Pero me dijiste que me vas a perdonar y ahora me vas a cargar ese infierno. Interesante, ¿no? Pero Jesús manda que perdonemos. Yuta, ahí nos la pone más complicada. Él dice, por la dureza del corazón del hombre. Ahora yo le quiero hacer una pregunta más difícil. ¿Será que todos tenemos? Yo le voy a hacer 3 preguntas a ustedes. ¿Ustedes han decepcionado a alguien? Sí. Vamos, Julieta, Marta, Ángel, ¿ustedes han decepcionado a alguien? Sí, sí, sí. Segunda pregunta. ¿Ustedes han hablado mal de alguien? También. Sí, sí. Tercera pregunta. ¿Han herido ustedes a alguien con sus palabras? También. Ahora le voy a decir otra más, pero ese sí es un gancho al hígado, pero de un peso completo. ¿Con qué dignidad moral nosotros le pedimos a otro perdón? Cuando nosotros tenemos que ya pedirle un poco de perdón a un montón de gente. ¿Con qué dignidad moral? Yo creo que hay una fila larga para algunos que tienen que ya pedirle perdón a un montón de gente que hirió, que decepcionó y que habló mal. Entonces nosotros nos dignificamos a través de cosas, pero nosotros no tenemos ninguna dignidad moral. Ahora por eso Jesús dice, perdónala. Perdónale. Wow. Yo creo que eso le aclaró algunas dudas a Ángel. Porque no tenemos dignidad moral. En pensamiento. Tu palabra dice que si tú ves una mujer y la codiciaste, entonces eres adúltero. Entonces, ¿en qué te diferenció de la mujer que lo hizo en físico? No, a ti lo que te lo faltó fue hacerlo en físico. Pero para Dios eso cuenta como pecado. Ahora estamos entendiendo que no podemos juzgar cosas que no conocemos. Ahora, no vamos a promover el adulterio, que ya no sería fornicación, sería
el adulterio. No lo vamos a promover, pero tampoco lo podemos juzgar porque el que conoce los corazones es Jesús. Él es el que lo conoce. Entonces, Corintio viene a traer una revelación sobre qué, sobre el matrimonio, sobre la soltería, sobre la unidad, sobre la resurrección. Esa es primera de Corintios. ¿Y sobre qué? Sobre los dones espirituales, pero sobre todo a traer una corrección para la iglesia de Corintio, una corrección. Lo de las mujeres no hay que evitar, porque si no vamos a conseguir a todas las hermanas como un hombre afeitada. Ahora, ¿cuántas veces en nuestras iglesias la gente no se pone el corte de moda imitando al mundo? Amén. Ay, seguimos o no paramos. Así es. El asunto que se parece más al mundo, y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de cierto. Usted sabe que hay cosas que no encajan, y no estoy hablando de luces. Por ejemplo, en Venezuela el problema de la falda y el pantalón. Hay unas faldas que hacen que las mujeres se vean más exóticas que con un pantalón. Y la falda pegadita. Se ponen unos chicles. Ah, bueno, yo voy a Gloria a Dios. cumplir. Entonces, cuando tú ves el chicle, tú dices, esta mujer no está cumpliendo reglas. Así es. Entonces, ¿de qué regla está hablando? En su corazón tiene rebeldía. Amén. No, ¿para quién me he visto? ¿Me he visto para mi esposo o me he visto para el mundo? Ay, 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 ve que la cosa es del corazón, no de la superficie. No, porque yo me he visto así, porque ajá, pero tú te viste para Cristo o para tu esposo. Yo estoy seguro que si te viste para Cristo, no te vistes así. Y no estoy hablando de ponerse mojigata hasta acá y una cosa hasta aquí con modestia, sin dejar de ser femenina, y los hombres sin dejar de ser Amén. y los hombres sin dejar de ser masculinos. Amén. Entonces Pablo viene a ordenar eso, viene a ordenar eso, pero no viene a traer doctrinas, viene a traer un ordenamiento de esa iglesia. La iglesia de nuestra hermana Marta tiene un problema diferente a la iglesia que yo pastoreo, estoy completamente seguro. Y si alguien me tuviera que escribir una carta, me dice, Juan, veo que los hermanos son irresponsables, veo que los hermanos no van al evangelismo, veo que los hermanos tienen poca compromiso con el ayuno, tienen poco compromiso con la oración, debes exhortarles a que, pero como nosotros no nos escribimos cartas, y nosotros somos muy permisivos, no andamos corrigiendo los asuntos que sabemos que tenemos que corregir. Nos vamos a la carta de Pablo trayendo correcciones de 20 años, de 2000 años atrás, y no las correcciones que necesitamos nosotros en nuestra iglesia en este momento. Actualizadas con la presencia de Dios. Claro, con la ética de Jesús, que no van a contradecir sus valores. No van a contradecir sus valores. Pero que no tiene nada que ver con cosas que el evangelio nos los han puesto difícil a nosotros, de verdad. Lo que nacimos hace 20 años nos pusieron un evangelio difícil, una cosa insostenible. Y el evangelio es bello, el evangelio es lo más hermoso del mundo, el evangelio es vida, el evangelio es salud, el evangelio es, Dios mío, lo más hermoso de la tierra. Gloria a Dios. Pero cuando vivimos una libertad en Cristo, y esa libertad es de pensamiento, esa libertad es de palabra, esa libertad es de acciones, lógicas. Alguien se conectó. Infinite Hub 11. ¿Con quién tengo el gusto que se está conectando? Pastor, es un amigo mío de Venezuela, de allá, paisano suyo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí. Mi nombre es Daniel Estanga. Soy de aquí de Venezuela, Maracay. Ya, yo soy de Valencia, así que estábamos cerquita. También tengo a mi hermano Chris Lapot, también está ahí. También está un amigo mío de aquí, Samuel de Jesús. Bueno, interesante. Entonces, gloria a Dios, Dios la bendiga. Amén. Entonces, la iglesia necesita volver a Cristo. Ahora yo le voy a hacer una confesión más grande aquí, no me vaya a malinterpretar. Aquí tengo la Biblia.
¿Qué dice aquí? Biblia del estudio del discipulado. La mayoría de nosotros tenemos algo que dice Santa Biblia. Usted me pone a mí, aquí tengo a Cristo y aquí tengo la Biblia. Y a esta Biblia le hago así. Y agarro a Cristo. Así es. Así es. Así es. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo resolvería Cristo el problema de su iglesia? ¿Cómo usaría Cristo las redes sociales? ¿Cómo juzgaría Cristo el problema que la hermana me dice de que están viviendo? ¿Los mataría o le daría un consejo, los abrazaría y le diría, bueno, chicos, si ustedes viven juntos, ¿qué les cuesta ponerse en orden ante las leyes para que vivamos una vida ética mediante las leyes también? ¿Qué les impide comprometerse del todo? Si ya están comprometidos conmigo, ¿por qué no se comprometen con las reglas de un país? Porque eso también es obediencia. Pero estoy seguro que le daría un abrazo, los vería a los ojos y le diría, vayan, yo los apoyo. Demos buen testimonio. Gloria a Dios. Eso haría Jesús. Pero venimos nosotros y nos convertimos en los nuevos fariseos. Metemos 1300 leyes más a la iglesia. Si no te arrodillas, ahí está mi hermano La Poz, que está ahí. ¿Usted sabe por qué ahorita nosotros no vemos tantos milagros? ¿Usted quiere saber por qué nosotros ahorita no vemos tantas cosas como antes? Porque antes los ministros no hablaban, los milagros sucedían, porque ellos tenían intimidad. Ahora la gente habla mucho porque no tiene identidad, porque no tiene intimidad. Antes esos ministros hablaban en el nombre de Jesús, pum, en el nombre de Jesús, pum, porque no tenían, ahora tienen que hablar muchísimo. Para reprender un demonio solo decía fuera en el nombre de Jesús. Ahora tienen que gritar, arrastrarlo, abrazarlo, echarle aceite, lo agarran entre dos personas. Eso no sucedía. Porque ahora como hay que hablar, hay que hablar más porque cuando hay intimidad casi no se habla. Las cosas de Dios empiezan a suceder. Empiezan a suceder. Ahora, me quedan poco tiempo. Ahora, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna reflexión? Ahora, le voy a hacer la pregunta. Si le tocara escribir una carta a su iglesia, ¿qué le escribiría? Usted es el pastor de su iglesia. ¿Qué le escribiría a la iglesia? Os ruego por la misericordia de Dios que lleguen temprano. Os ruego por la misericordia de Dios que los músicos no se salgan después de tocar. Os ruego por la misericordia de Dios que aquieten a los niños para que los niños también reciban el culto. ¿Qué le diría a su iglesia? Que el pastor llegue temprano porque llega exactamente a la hora de predicar. No sé. No sé. Lo que yo sí estoy consciente es que debemos escribir lo que sentimos y debemos hacerlo sentir de manera educada a las personas porque es la única manera de avanzar cuando somos exhortados en amor. Imagínese la pastora Marta que ponga en una cartelera, bueno, no una cartelera, sino una pizarra, y en la pizarra ponga esa carta y la escriba. Y cuando todo el mundo pase, yo quiero, lea por favor esto. No es el apóstol Pablo, soy yo que le quiero exhortar como Pablo exhortó a Corintios. Y empiezan a decir, ¿por qué llega tarde si vive cerca? Aleluya. ¿Por qué se duerme en el culto? Estamos susceptibles, ¿verdad? Estamos demasiado susceptibles. Generación susceptible. Y Pablo le escribe a Corintios diciendo, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Son unos carnales.
Ah, no, yo le digo a un hermano carnal de ese y dura 5 años sin venir a la iglesia. Regresa a los 5 años porque el Espíritu Santo le dijo, regresa, esa es tu iglesia, esa es tu pastora, perdónala, perdóname, pastora, pero perdió 5 años de su vida. 5 años de evolución y conocimiento y conciencia. ¿Y cuánta gente no vemos así? Simplemente porque usted le dijo, hermana, ¿qué es eso? Pero nosotros mismos tenemos eso porque no estamos diciendo las palabras adecuadas en exhortación. No estamos formando carácter. No estamos formando Bien. carácter de persona. Y cuando digo formate carácter, no es que yo voy a atropellar a la gente. Corintio forma el carácter de la iglesia. Romano establece los fundamentos de la iglesia en la fe, pero Corintio establece un ordenamiento, un ordenamiento eclesiástico. Romano, un ordenamiento doctrinal, doctrinal de la fe, de lo que creemos. Y Corintio, eclesiástico, porque las iglesias tienen reglas, ¿o no? Las Gloria a iglesias, Dios. las iglesias tienen reglas, pero debemos saber de dónde provienen. A lo mejor, mire, yo fui aquí y esto se va a terminar y le voy a pedir brevemente de que vuelva a conectarse. Ahí sí voy a tardarme no menos de 10 minutos. Yo fui a una iglesia aquí en Ecuador, donde yo estoy, a como a 6 horas de acá, que el culto era un domingo a las 5 de la mañana. Domingo 5 de la mañana, y es en la sierra, y seguro que estaba -4 de frío. Wow. Y habían 300 personas en ese culto a las 5 de la mañana. Porque a las 7 de la mañana ellos salen a trabajar, a vender sus verduras, a vender sus cosas. A las 5 de la mañana, con un frío que no podía ni cantar, que no podía ni hablar, mi esposa no pudo ni cantar. Y yo dije, wow, si esta gente puede venir un domingo a las 5 de la mañana, es porque esta gente tiene carácter. Conocimiento. No sé, Conciencia. hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no tiene carácter. Yo prefiero gente con carácter que vaya adquiriendo conocimiento. Eso es una potencia. ¿Por qué? Porque hay gente, yo no sé si le ha pasado a la pastora, que le dice, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y si tú sabes, ¿por qué no haces, pues? Pastora, sí, yo sé. Si tú supieras, no estuvieras haciendo lo que estás haciendo.